podcast desde mi camión. ¿Qué tal? Buenas noches, tengan todos ustedes. Buenas noches allá en Guadalajara. Deben de ser ahorita ya las 11 de la noche. Igualmente allá para Torreón. Tengan todos muy buenas noches a esta transmisión en vivo a través de Facebook Live. Bien, el día de hoy tenemos un tema. Hoy no estoy en mi casa, hoy estoy en mi camión, como pueden observar. Así que la transmisión del día de hoy no va a ser una transmisión muy larga, lo vamos a hacer un poquito cortito. Tampoco les puedo traer aún los temas que he querido desarrollar, pero próximamente ya veremos que el Señor nos va a socorrer para que podamos hablar un poquito de temas los cuales he estado preparando. Bien, les doy la bienvenida. Mi nombre es Juan Carlos Pérez. Hoy vamos a hablar el capítulo número 23 o el podcast número 23 va a tratar hijo o esclavo. Es la pregunta que nos hace este autor. Hijo o esclavo. El devocional con el que nos estamos apoyando es una mirada devocional a la narración de Juan de la vida y muerte de nuestro Señor Jesús. Bien, este autor nos pide que leamos del Evangelio de Juan del capítulo 8, del versículo 33 al 59. Así como lo dijimos la semana pasada, vamos a terminar con este capítulo el día de hoy. Esos son los últimos versículos y el autor determina que la mejor manera de titularlo es hijo, haciendo una pregunta: hijo o esclavo. ¿Qué es usted? ¿Hijo o esclavo? Así que acompáñenme con sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 33 al 59. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto lo leímos la semana pasada, no sé si lo recuerdan, hermanos. Ahora, versículo 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado de la verdad, lo cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte.
Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: ¿el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Jesús respondió: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Bien, esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Jesús les había recordado a los líderes judíos que la verdad que él les enseñaba los libertaría. Los judíos no sabían por qué necesitaban ser libertados. Eran descendientes de Abraham. No se veían como esclavos de nadie. Hay muchas personas en nuestros días, como estos judíos. Se aferran a su educación y a su afiliación a la iglesia. No ven que son pecadores en necesidad de un Salvador. Sinceramente creen que nacer en una familia cristiana o ir a una iglesia cristiana es todo lo que se necesita para llegar al cielo. Para ayudarles a los líderes judíos a saber por qué necesitaban ser liberados, Jesús les recordó que quienquiera que cometiera pecado era esclavo del pecado. Esto lo leemos en el versículo 34. No hay ni uno de nosotros que no haya cometido pecado. Todos nosotros hemos sido manchados por el pecado y sus efectos en nuestras vidas. Imagínense que hay una enfermedad contagiosa alcanzándonos a todos. Todo el que entra en contacto con esa enfermedad se infectará. Así es el pecado. Todo el que entra en contacto con él es contagiado por su veneno. No les abandonará hasta que encuentren la solución en el Señor Jesús. Jesús les explicó a los líderes judíos la diferencia entre un esclavo y un judío. A diferencia de un hijo o una hija, el esclavo no tenía un sitio en la familia del amo. El esclavo podía haber estado asociado con la familia del amo y podía haber estado muy involucrado en la familia, en la vida de esta familia, pero no heredaría las bendiciones de los miembros de la familia. Si usted no ha sido perdonado de su pecado, usted no pertenece a la familia de Dios. Usted puede estar alrededor de los cristianos y puede estar ocupado en actividades cristianas y aún así puede no ser un miembro de la familia de Dios. Hay muchos que creen que heredan las bendiciones eternas del Padre, pero nunca se han convertido en sus hijos. Hay muchos que le sirven a la familia de Dios, pero en realidad no son parte de ella. En el Evangelio de Juan, en el libro que estamos leyendo, en el capítulo 1, versículos 12, el Señor nos recuerda que solo los que han recibido al Señor Jesucristo y creen en su nombre recibirán el derecho de convertirse en hijos de Dios. Vamos a ver ese capítulo, hermanos, para confirmar si es cierto lo que dice este autor. Capítulo 1, versículo 12. ¿Dónde estás, 12? Ok, aquí estamos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que nos dice Juan 1, 12. Solo Jesús puede libertarnos de la esclavitud del pecado, hermanos. Los judíos que escuchaban a Jesús aquel día afirmaban ser hijos de Abraham y por consiguiente hijos de Dios. No podían comprender por qué Jesús les diría que necesitaban ser libertados. Ellos servían al Señor como esclavos y siervos, pero no heredarían las bendiciones del Padre. Eran sirvientes, pero no eran hijos. Jesús sabía que los judíos estaban listos para matarle porque desechaban su enseñanza. Para Jesús solamente estos dos hechos demostraban que no eran sus discípulos y por eso no eran parte de la familia de Dios. Si fueran hijos verdaderos discípulos de Dios, habrían sabido que lo que él estaba diciendo era verdad.
Si fueseis hijos de Abraham, les dijo el Señor Jesús, las obras de Abraham harías. Si fueran verdaderamente parte de la familia de Dios, no estarían planeando contra Jesús, buscando matarle. Los judíos presentes en aquel día les dijeron a Jesús que Dios era el único padre que ellos tenían. Ellos afirmaban que su padre era Dios. Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, contestó nuestro Señor Jesús a esta afirmación. Jesús procedió a explicarles que la razón por que no podían comprender lo que Él quería decir era porque nunca habían nacido en la familia de Dios. Él les dijo que eran como su padre verdadero, el diablo. Él le dijo a los judíos que el padre verdadero de ellos era el diablo. Como su padre el diablo, eligieron rechazar la verdad a favor de una mentira. Satanás es el padre de las mentiras. Él odia la verdad. Los judíos de la época de Jesús le volvieron sus espaldas. Dios les habló, pero rechazaron su palabra. Como su padre, el diablo, que era un asesino desde el principio, ellos también querían matar al Hijo de Dios. La mentira de su padre y sangre asesina fluían a través de sus venas. Toda la evidencia probaba que Jesús era exactamente quien Él decía que Él era. Sin embargo, los judíos no podían creer la verdad. Si le pertenecieran a Dios, habrían creído la verdad, pero por el contrario, creyeron las mentiras que su padre el diablo les hablaba. La enseñanza de Jesús ocasionó bastante alboroto entre los judíos aquel día. Le respondieron llamándole samaritano. Los judíos odiaban a los samaritanos. Le estaban llamando samaritano para insultarle. Para el judío, el samaritano era la clase más baja de vida humana. Era así como percibían a nuestro Señor Jesús. Sin embargo, llamar samaritano a nuestro Señor Jesús no era suficiente. También le dijeron que él estaba endemoniado. Para estos individuos, Jesús era peor que un samaritano. Él era un samaritano poseído por un demonio del infierno. Yo no tengo demonio, respondió nuestro Señor Jesús. Él les recordó a los líderes judíos que el juicio se estaba acercando. Solo los que guardaran sus mandamientos serían libertados de esa muerte. Por muerte, Él quería decir una separación eterna de Dios. Él les estaba diciendo a estas personas que en aquel día, se estaba acercando aquel día, cuando serían juzgados por su negativa a aceptar al Señor Jesús con una separación eterna de Dios. A pesar de estas palabras, los judíos insistieron en no creer. Para estos líderes, Jesús les estaba diciendo que Él era mayor que su padre Abraham. Esto era algo que no podían imaginar. Esto era algo que no podían soportar. ¿Quién te haces a ti mismo?, le preguntaron insultantemente. Jesús le recordó a los judíos que Él no estaba buscando glorificarse a sí mismo. Su Padre Celestial le levantaría oportunamente. Él les dijo que el Padre de ellos, que ellos decían llamarse el Padre, deseó ver el momento en el que el Señor sería levantado. Esto lo vemos en el versículo 56. Dios les había comunicado a Abraham que un día el Mesías vendría. A Abraham le pidió incluso ofrecer a su propio hijo como sacrificio en el altar, tal como Dios ofrece a su hijo en Génesis 22. Jesús habló como si él conociera a Abraham. Aún no tiene 50 años, le dijeron los judíos, ¿y has visto a Abraham? Para los judíos, ninguna de las cosas que Jesús estaba diciendo tenía sentido. Antes que Abraham fuese, yo soy, respondió nuestro Señor Jesús. Dios había usado esta expresión en Éxodo 3:14, cuando Él se llamó a sí mismo Yo soy. Jesús se identificó a sí mismo como Dios al usar esta expresión. Eso era más de lo que los judíos podían enfrentar. Recogieron piedras para matar a Jesús. Sin embargo, Jesús se escapó de ellos y se fue. Al rechazar a Jesús, rechazaban a su Padre. Al rechazar a Dios, probaban que no eran sus hijos. Eran todavía esclavos del pecado. Creían la mentira de Satanás de que porque eran hijos de Abraham, eran automáticamente hijos de Dios. Satanás continúa aún hoy esparciendo esta mentira. Él les dice a los individuos que porque crecieron en una familia cristiana son parte de la familia de Dios. Él les dice que porque pertenecen a una iglesia también les pertenecen a Dios. Él les dice que porque fueron bautizados son hijos de Dios.
Los esclavos le sirven a la familia, pero no pertenecen a ella. No heredarán la riqueza de la familia porque no están conectados a esa familia por sangre. ¿Usted forma parte de la familia de Dios?, pregunta el autor. La sangre de Cristo es su única esperanza. Aunque sea ahora esclavo, usted puede convertirse en pariente consanguíneo. Solo la sangre de Cristo le puede limpiar y puede cambiar su estatus. Deje que su sangre le cubra hoy y permítale que le cambie y hágase su hijo. Pues esto es lo que nos dice el autor, hermanos. Nos habla respecto a nuestro Señor Jesús cuando enfrenta a estos judíos. Los judíos le dicen en este momento que el Señor tiene demonio porque Él se hacía llamar Hijo de Dios. Y Él les decía que incluso Abraham se emocionó, se puso contento de conocer el día en que el Señor Jesucristo sería levantado. Y esto era algo que ellos no podían soportar, así que tomaron piedras para apedrearlo. El detalle aquí es que estas personas creían que eran hijos de Dios. Se creían que por haber nacido como judíos ya eran automáticamente hijos de Dios. Y este es un problema, tal como dice este autor, es verdadero, donde muchas personas que acuden a la iglesia, por ir a la iglesia, se consideran ya que están como hijos de Dios. Y pueden estar más lejos de la verdad de ser hijos de Dios. Pueden estar en la iglesia y no ser hijos de Dios. De la misma manera, hijos que nacen de pastores, hijos que nacen de hermanos y están dentro de la congregación, pueden pensar que porque su papá o porque sus familias están metidos en la iglesia, ellos también automáticamente tienen la bendición de Dios, pero no. ¿Por qué? Porque siguen siendo esclavos del pecado. El pecado los domina y los lleva a ser servidumbre de diablo, de lo que el diablo desea que ellos hagan, y no de lo que Dios quiere que ellos hagan. Entonces hay una guerra, y considero que cada uno de nosotros pasamos por esa guerra, pero cuando nos podemos declarar hijos de Dios, bautizados, es en el momento en que el pecado ya no puede tener dominio sobre nosotros. Esto es a veces un poco conflictivo explicar, porque obviamente todos somos pecadores. La palabra dice que nosotros somos pecadores. No hay justo ni aun solo el justo de justos, ya que por nuestros méritos nosotros jamás vamos a llegar al cielo. ¿Por qué? Porque no somos santos en la santidad que tiene nuestro Señor Jesucristo. Vamos hacia allá, estamos en preparación por parte del Espíritu Santo, pero también tenemos como una dosis de al momento de nosotros recibir al Señor Jesús. Ya no somos los pecadores que podemos ser antes, ya que antes éramos personas que pecábamos y no había consecuencia en nuestra conciencia, o apagábamos nuestra conciencia para poder seguir pecando y no había problema. Nos defendíamos con nuestras fuerzas y trabajábamos con nuestras fuerzas por hacer las cosas que queríamos, ¿no? Y ahí es donde está el dominio del pecado. Cuando ya no es eso, nosotros no quiere decir que dejemos de pecar. Implica que nuestro deseo ya no es pecar. Caemos. Hay un pastor que me gusta mucho como él determinó esto. Él dice: un cristiano puede caer en el lodo, pero solamente un cerdo se revuelca en el lodo. El caer le pasa a todos caemos, todos nos resbalamos, todos cometemos pecado, todos tenemos malos pensamientos o malas obras. Inclusive con alevosía lo hacemos, pero no nos revolcamos en el pecado, sino que cuando pues cometemos el pecado, volteamos a ver al Señor y dice: Señor, perdón porque lo que he hecho ha sido fatal, he pecado en contra de ti, he pecado en contra de la persona con la que pequé o contra de mí mismo, pero el punto es que ya no eres una persona que peca sin tener esa parte de remordimiento, sino que
el Espíritu Santo te remuerde tu conciencia para que tú vengas al arrepentimiento y camines. Entonces el Señor te fortalece y el Señor te encamina para que puedas ir firmemente caminando, seguir hacia adelante, sin volver a tropezar donde estabas tropezando. El Señor nos levanta y esa es su promesa, y esa es su fuerza, y es donde debe de estar nuestra fe. Ahí es donde está el proceso, como nosotros venimos avanzando, hasta llegar a la santidad que el Señor desea de cada uno de nosotros. Pero si somos personas que no estamos nosotros recibiendo la reprensión del Señor y pecamos y no sentimos en nuestros corazones que el Espíritu Santo nos está reprendiendo, entonces creo que sí tenemos que poner atención a lo que está pasando con nuestra creencia, con nuestra fe, porque entonces podríamos estar siendo engañados y estamos siendo esclavos del pecado y no estamos siendo hijos de Dios. Somos siervos, pero no somos hijos. Los siervos no heredan, los hijos heredan las promesas. Que esto es lo que nos habla en estos versículos cuando el Señor los enfrenta y los confronta con su pecado, hablándoles que si ellos no se acercan al Señor Jesús, su justicia jamás va a poder abrir las puertas del cielo. Mientras que la justicia de nuestro Señor Jesucristo sabemos que rompió el velo del lugar santísimo, del santo al santísimo, para permitirnos entrar confiadamente al trono de la gracia, donde está nuestro Señor, nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo, cuidándonos desde los cielos. Ahí podemos ir confiadamente a pedir, a rendir nuestras necesidades, a llorar si es necesario cuando tengamos que hacerlo, pero sobre todo a pedirle al Señor fortaleza y guianza en esta tierra que a veces está, que a donde tú voltees está contaminada. Y es necesario que vayamos nosotros a rendirnos a nuestras camas, a nuestras alcobas, con el Señor Jesús, que es ahí donde Él se encuentra, en su trono, para poder hablar con Él y poder recibir el consejo del Señor y poder caminar íntegramente con Él, fortalecidos, por supuesto, por el Espíritu Santo. Hermanos, los voy a dejar. Esto sé que es un devocional muy cortito. No he podido desarrollar todo lo demás que quisiera yo platicarles. Estoy trabajando en ellos. Estoy trabajando en el libro de Mateo. Estoy trabajando en el libro de Génesis. Estoy trabajando en algunas otras cosas que quiero acercarles, primeramente por mi gusto de estar haciendo esto, y otra porque considero que tenemos un compromiso cada uno de nosotros en compartir lo que el Señor nos ha dado de gracia, darlo de gracia también para todos los demás que desafortunadamente no han podido conocer más del Señor. Así que, bueno, por esas dos razones considero que no solo yo, sino cada uno de los hermanos tenemos la responsabilidad de compartir lo que el Señor nos ha dado. Y de ser también personas cuidadosas con lo que decimos, porque la palabra de Dios no es algo que podemos simplemente manosear. La palabra de Dios es algo que tenemos que decirla con mucho cuidado, porque si nos equivocamos en algo, almas están escuchando esta palabra, y la palabra tiene que salir íntegra de nuestras bocas, sin intentar cambiar nada, ni tratar de meter nuestra idea, sino ser lo más íntegros, lo más honestos. Yo escuché un pastor que decía: hermanos, les presento aquí el estudio, el sermón del día de hoy, que con toda honestidad, integridad, con temor y temblor, le he preparado durante esta semana. Así que el Señor me ayude, y aquí está el sermón de hoy. Y se me hizo tan humilde la manera como él inició su sermón, porque digo, sí, realmente por más que nos esforcemos, bueno, creo que nunca lo vamos a hacer perfecto, pero sí que sea con toda nuestra honestidad, con todo nuestro querer de compartir lo poquito que el Señor nos ha podido dar. Así que, hermanos, nos vemos el próximo sábado, 9 de la noche, en punto. Espero no estar otra vez en el camión, apartado, tan lejos. De ahorita está muy lejos de mi casa, pero espero estar cerca y poder transmitir desde, mi computadora, desde la oficina que tengo yo ahí, chiquita,
que es mucho más cómodo, hay muchas más herramientas y puedo expresarme un poquito mejor. Bien, hermano, los dejo, que Dios les bendiga y espero la próxima semana nos puedan escuchar nuevamente, 9 de la noche, todos los sábados, zona horaria de Los Ángeles, California. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Bendiciones a todos. Bye bye.